de Tammuz. Un célebre genio talmúdico de insignes talentos y maravillosamente profundo en sus estudios, vino a Liozna. Liozna es donde estaba el Alter Rebbe, y se dedicó con perseverancia al estudio de Hasidut. Él era un genio en la parte, digamos, revelada de la Torá, el Talmud, etc. Y empezó a estudiar Hasidut. En el curso de poco tiempo, gracias a sus enormes aptitudes, adquirió un grande y vasto conocimiento de Hasidut. Cuando ingresó por primera vez a Yehidut, a una audiencia con el Alter Rebbe, le preguntó: Rebbe, ¿qué me falta? Entonces el Rebbe le contestó: no te falta nada, le respondió el Alter Rebbe, por cuanto eres temeroso de Dios y erudito. Pero sí debes, el Rebbe, en vez de decirle lo que le falta, hoy a la mañana cuando lo leímos en el Shil, nos quedamos comentando este Ayom. Entonces llegamos a la conclusión de que el Alter Rebbe le dijo no lo que le falta, sino lo que le sobra. ¿Y qué le está sobrando? Así le dice el Alter Rebbe. Pero sí debes quitar el Hametz, la conciencia del yo y la arrogancia, e introducir Matzah, que es Bitul, la renuncia al yo. Una herramienta que se empleó con Yeshut. Yeshut es la conciencia del yo que se creía era luz, como por ejemplo las varas de azar, cuando se asa un asado, por ejemplo, ahora se los voy a explicar, cosa que aleja a la Shekhinah, presencia divina, pues como dice el Talmud, yo y él no podemos morar juntos, precisa del libún, ser puesta al rojo vivo, hasta que las chispas de los virurim, purificación, sean despedidas y se absorban en la verdadera luz. En la parshá de la semana nos cuenta la Torá que los Yehudim se enfrentaron a Midian, al pueblo de Midian, y lo vencieron. Cuando lo vencieron, trajeron, aparte de traer cautivos a las personas, trajeron todo el botín. Y dentro del botín había un montón de utensilios. Los utensilios estaban taref, estaban treif. Entonces la Torá dice, todo lo que, para poder cayerizarlos, dice, todo lo que se cocina con fuego, hay que cayerizarlo al fuego. Y todo lo que es con agua, etc. Esto complica la parshá de la semana. Sobre esto nos dice la Yom Yom. Si queremos cayerizar algo, por ejemplo, queremos cayerizar una parrilla que se utilizó con carne taref, ¿cómo se cayeriza? Hay que ponerle fuego, carbones o fuego, y que que arda al rojo vivo. Que veamos, o sea, que de esa forma se elimina todo lo que hay adentro. Y queda como nuevo. Si queda, ¿no es cierto? Si queda algo de la parrilla, va a quedar como nuevo. Sí, normalmente queda. Salvo que sea muy finita, porque en ese caso ni conviene cayerizarla. Lo mismo pasa con una persona que está imbuida de orgullo, que se manda la parte. Viene el Alter Rebbe y le dice, tenés que purificarte, tenés que sacarte todo ese hametz, todo eso que te infla, la vanidad, el egoísmo, lo que te agrandás. Vieron que a los porteños en el resto del país y a los argentinos en el resto del mundo que creen que son todos porteños, siempre los toman de agrandados. ¿No es cierto? Bueno, y es verdad. hay que bajar, Y es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Más de uno se la cree. Entonces lo que hay que hacer es bajar bajar ese hametz, lo que está inflado, la vanidad, el yo,
el egoísmo, pero ¿cómo se lo baja? No pinchándolo, hay que quemarlo directamente para que no quede nada. Y esto es lo que el Alter Rebbe le dijo a esta persona, está buenísimo. En poco tiempo creciste en forma impresionante, pero para estar bien tenés que sacarte eso que está de más. Y de esa forma puedes seguir adelante. Bueno, la enseñanza es clara para todos nosotros. Ayer hablamos sobre la primer parshá. La primera parshá de la semana, como dijimos, se llama Matot. Después, si tenemos tiempo, les voy a dar otra explicación de por qué se llama Matot la parshá, qué tiene que ver. Pero si tenemos tiempo, lo hablamos. La segunda parshá se llama Masei. Eile Masei Bnei Israel, estos son los viajes de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, etc. En general, para poder entender esto, en la vida tenemos distintas situaciones. Hay momentos que estamos arriba, hay momentos que estamos abajo. ¿Cuál es el secreto de la vida? El sod en hebreo se dice secreto. ¿Cuál es el secreto de la vida? Vamos a hablar ahora, vamos a reflexionar sobre lo que es nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? Una vez hicieron, ay, se me fue la cámara. Ahí está. Una vez hicieron en Estados Unidos toda una investigación sobre la gente a ver qué es lo que más le molestaba de su vida. Si era lo que era, había distintas opciones. Y lo que salió entre 11 distintos tipos de familias que hicieron, lo que surgió fue no los errores del pasado, sino lo que no lograron hacer. Cuestiones que uno quería hacer y no lo pudo hacer. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿cómo funciona este tema de la vida? Y para poder entenderlo tenemos que mirar la parshá esta, la segunda parshá de la semana, Masei, viajes, que es la última parshá del libro de Bamidbar de los números. Primeramente, la Torá nos dice, estos son los viajes, y más aún, y dice, estos son los viajes, y los nombra a todos los viajes. Todos los lugares, todas las estaciones donde los Yehudim pararon. La pregunta es, ¿para qué lo tiene que nombrar? Primero que muchos de ellos, la gran mayoría, no sé si todos, pero la mayoría, ya están nombrados en su momento, cuando sucedió el viaje, la Torá ya lo va nombrando. Y esta pregunta la hacen, se puede decir, todos los comentaristas de la Torá hacen esta pregunta. Nosotros vamos a traer una respuesta jasídica, que trae el Rebbe en nombre del Baal Shem Tov ahora. Pero fíjense qué interesante. El tema de los viajes ocupa 50 psukim, 50 versículos. Es un montón. Cuando habla de los 10 mandamientos, que creo que son 30 y pico de versículos. Y otros temas también no llegan a ser tantos. Sin embargo, acá con respecto a los viajes, tenemos 50 versículos. El Baal Shem Tov dice que en realidad, ¿por qué trae esto? Y más aún, dice, esta es otra pregunta que se trae en el Hasidut, dice, Eile Masei Bnei Israel asher yatzum miMitzrayim. Estos son los viajes de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Tenía que haber dicho el viaje, no los viajes. La salida de Egipto fue un solo viaje. ¿Está bien? Estos son los viajes cuando salimos de Buenos Aires. No, de Buenos Aires hacemos una sola parada. Salimos de Buenos Aires y llegamos a
qué sé yo, a Mendoza, a San Bernardo, a Concordia, ¿no es cierto? O si llegamos a New York y vamos a ver al Rebbe, o tomamos un vuelo directo a Tel Aviv para ir a Jerusalén. Algún día va a haber. Perdón, con un poquito de congestión. Entonces, ahora sí. Entonces la pregunta es, tendría que ser el viaje. ¿Por qué los viajes? Y la realidad es que los viajes, dice el Baal Shem Tov, y lo traen los Rebbeim también a lo largo de la distinta historia, que los viajes representan la vida de la persona. Cada uno de esos viajes representa los viajes que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida y son 42 estaciones. Hasta que llega la última, al Yardén y Erejó, en el lado occidental, oriental, perdón, del Yardén, del Jordán. ¿Por qué? Porque nosotros a través de estos viajes tenemos que revelar el Olkut, tenemos que revelar divinidad en el mundo. Por ejemplo, y de cada uno de esos viajes podemos aprender algo. Uno de esos viajes se llamaba Kibrot Atahava. Kibrot Atahava quiere decir donde se enterró el deseo de la persona. Ahí los Yehudim se quejaron, muchas veces se quejaron. Entonces, ¿por qué se llama Kibrot Atahava? Porque era una oportunidad para enterrar el deseo de los placeres mundanos. Y no se logró. Otra se llamaba Tabeirá. Tabeirá viene de encender fuego, que hubo un fuego que se encendió. Ahí también podían haber aceptado el fuego santo de la divinidad de Hashem. Pero ¿por qué dice estos son los viajes cuando salimos de Egipto? Porque en cada uno de esos viajes es como una salida de Egipto. Salir de Egipto, como hemos hablado tantas veces, es salir de nuestras limitaciones. Entonces, cada viaje, cada peldaño que vamos subiendo y creciendo en nuestra vida es salir del Egipto y llegar al peldaño siguiente. Así también no solamente tenemos que salir de los egiptos, de los egiptos, o sea, de las limitaciones materiales, sino fundamentalmente de las limitaciones espirituales. ¿Y cómo dice el versículo? Dice, al pi Hashem, los viajes fueron, era con el consentimiento de Hashem. Entonces uno tiene que saber que los viajes, o sea, estos escalones que se nos presentan en la vida, son desafíos para cada uno y uno de nosotros. Desafíos que Hashem mismo nos lo pone. No es una casualidad que nos pasó esto o no nos pasó lo otro, sino esto es la voluntad divina para que nos pase o se nos presente este desafío. A ver cómo lo vamos a superar. Y cuando se nos presentan estos desafíos, uno tiene que tomarlo como que tenemos la posibilidad de cambiar la situación. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Y no importa la edad que uno tenga. Siempre se puede cambiar y se puede mejorar. Uno tiene un negocio. Digamos que era un negocio familiar que tiene 40 años, 60 años, 50 años, 30 años, no importa. Hace 30 años se trabajaba de una forma. No quiere decir que se trabajaba mal. Se trabajaba perfecto, excelente para ese momento. Pero hoy en día, que tenemos otro tipo de herramientas, tenemos otro público y tenemos otros desafíos, tenemos que presentar el negocio de otra manera. Si lo hacemos de la misma forma que hace 30 años, posiblemente no entre ni un cliente. ¿Está bien? Entonces uno tiene que ir ayornándose, mejorando, superándose, cambiar. No hay que tenerle miedo al cambio. Y no estoy hablando de Juntos por el Cambio, ni ninguna otra
partido. Pero la realidad es que uno tiene que, esto es lo que nos enseña la Torá. Tenemos que estar listos para el cambio. Había una ciudad, que en la ciudad hubo un incendio. Y ahí había un niño que se llamaba Jaime. Este Jaime vio que en el momento del incendio, un incendio en una casa, lo aleinu, de repente había dos grupos de personas. Había un grupo de Yehudim, que estos Yehudim querían apagar el incendio. Después había otro grupo de no Yehudim, que todo lo contrario, querían que se siga quemando la casa. Era la casa de unos Moishelei, que quería que se queme. Entonces le preguntaron al niño, ¿qué viste? Entonces, ¿qué vio? Que había Yehudim que querían apagar el incendio y otros, y los Goyim querían hacer al revés. Entonces él preguntaron, ¿por qué no echaron al Goy? Tenía que haber, o sea, en vez de estar en la lucha, uno lo apagan y otro le echan leña al fuego, lo tenía que haber echado los Goyim y listo. Este niño que se llamaba Jaim llegó a ser un rebe muy grande, que se llamó Reb Jaim de Tzanz. Hay toda una dinastía hasídica muy famosa que se llama Tzanz. Creo que en Israel están si no me equivoco, sí, están en Tveria, y ellos hay un hospital muy importante en Israel que se llama Hospital Laniado, y creo que está ahí en Tiberia, no en Tiberia, en Natania. Sí, hay una comunidad muy grande de estos Hasidim, y ellos fundaron este hospital, y son los descendientes de Reb Chaim de Tzanz. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos mostró él? Cada uno de nosotros tenemos un goy adentro. Nuestra misión es, en la vida, echar al goy que tenemos adentro. No que nosotros tirarle agua a lo que el goy, a lo que el goy, digamos, está tirando leña al fuego. Tenemos que echarlo directamente. Pero no es fácil echarlo. Entonces, pero hay que hacerlo despacito. Y el cambio tenemos que hacerlo nosotros. Lo que dice el versículo, Eile Masei Bene Israel, estos son los viajes de los hijos de Israel. ¿Qué nos está diciendo? Salí al viaje, salí a la ruta, a la autopista, a lo que te toca. En hebreo se diría, crece, hacete más grande, anda para adelante, aprovechar las oportunidades de la vida. Y a veces, ustedes saben que en los viajes, en estos 42 viajes, no fueron viajes directos. Digamos, yo quiero viajar de acá a Córdoba. Agarro Córdoba por decir un lugar. Que tenemos toda autopista. Puedo agarro el auto y me voy de acá a Córdoba directo, llego a Rosario, agarro la otra ruta y en la otra autopista llego a Córdoba. Pero a veces se da que no puedo llegar directo a Córdoba. A veces tengo que hacer una parada en San Nicolás o en alguno de otros de los pueblos. Y a veces me tengo que volver un poco para atrás y a veces un poco para adelante. Esto es lo que pasó con los viajes. Los Yehudim no fueron en forma directa desde Egipto hasta Israel, hasta, digamos, la tierra de Kenan, hasta el Yardén para cruzarlo. Fueron y vinieron, fueron y vinieron. Y esto nos enseña que la vida también es así. Y no es algo malo cuando de repente tenemos que retroceder. Por supuesto, uno siempre quiere ir para adelante, uno quiere crecer, uno quiere estar cada vez mejor. Pero a veces hay que dar un paso para atrás
¿Vieron cuando queremos saltar un obstáculo? Si llegamos al obstáculo, no podemos pegar el salto. A veces tenemos que dar 4 o 5 pasos para atrás. Si queremos patear un penal y no tomamos carrera, es muy factible que el arquero lo ataje o salga sin fuerza. Si queremos pegarle con fuerza, que tomar un poco de carrera digamos, el golpe que le vamos a dar a la pelota va a ser con más fuerza. Para poder saltar qué sé yo, un charco de agua o lo que sea, también tenemos que pegar el salto. Y a veces en la vida también tenemos que dar algún pasito para atrás en aras después seguir para adelante. Les cuento algo que me pasó hace un ratito. Estaba tomando unos mates con mi señora, aunque estamos acá en Buenos Aires. Y aprovechamos para comentar un poquito cómo fue el día. Entonces ella me comentaba de una persona, digamos que un matrimonio, mi señora trabaja con mujeres, está todo el día con mujeres. Entonces estaba charlando con una señora que le comentaba que el marido, ¿no es cierto?, que como que ella quiere cumplir mucho más que el marido. Ella con las hijas va mucho más avanzados y al marido le cuesta. Y le dice, mira, la mujer le cuenta al marido, mira, cuando se ponen los tefilín, ¿se ponen los tefilín todos los días? Le dice mi señora, le dice sí. Ella le comenta que sí. Pero que no quiere agarrar un sidur. Le pregunta a ella, ¿qué sidur usás? Y él le dice, yo no uso sidur. Yo digo el Shema Israel, y medito un ratito y me saco los tefilim y listo. Entonces, y ella se pone mal, y las hijas también, porque están más avanzadas. Y así en distintas cosas. ¿Por qué no lo quiere hacer? Entonces yo le contesté, por una cuestión puntual, le dije, lo que pasa que él tiene un Yetzer Hará, un alma animal, más pesada que el de ellas. El de ellas que empezaron después, digamos, entonces no molesta tanto el alma animal, el instinto del mal. Va despacito. Ya va a llegar el día que la va a molestar. Pero que él empezó antes porque viene de una familia diferente, qué sé yo, él tiene 40, 50 años, no sé qué edad tiene, que ya que lo está molestando. Por eso le cuesta más. Ya va a llegar todo. Y lo mismo pasa con... Estos son los viajes que tenemos. Una vez le preguntaron, ustedes saben que en los primeros años del liderazgo del Rebbe, el Rebbe mandaba a sus Hasidim, a los muchachos de la Yeshiva, a los más grandes especialmente, cuando todavía no había tantos lugares en el mundo, digamos, fue antes que se empiece a mandar en forma masiva, el Rebbe los mandaba a las universidades, a charlar con los Yehudim universitarios. Les voy a decir más. Después ya se abrieron, el fin de los años 60, se empezaron a abrir Chabad on campus, Batei Chabad en los campus universitarios. Pero antes no había todavía eso. Esto fue un proceso que se fue, Baruch Hashem, fueron los viajes que decíamos antes. Fue un proceso que se fue creciendo. Entonces los bajurim de la yeshiva, especialmente los más grandes, cuando iban a las universidades a charlar con los Yehudim, con los chicos, las chicas Yehudim, para acercarlos al Yiddishkeit, entonces muchas veces traían grupos de universitarios a charlar con el Rebbe. Por ahí 15, 20, 30 jóvenes que tenían una audiencia privada con el Rebbe. Y el Rebbe les hablaba en forma particular. Así eran los primeros años. No solamente eso, sino que al final el Rebbe le decía, si tienen alguna pregunta para hacer, pueden preguntarme. Entonces uno dijo, sí, yo tengo una pregunta. Le dijo así, porque muchas veces le preguntaban, hay cosas muy interesantes, ¿qué es un Rebbe? ¿Por qué un Rebbe así, el Rebbe asá? Le preguntaban sobre él, ¿no? Entonces le preguntaron al Rebbe si él usa una goma de borrar.
¿Por qué le preguntó eso? Porque así le explicó el muchacho, siendo que un rebe es un tzadik, se supone que un rebe hace todas las cosas bien, no se equivoca. Entonces, ¿para qué quiere una goma de borrar? Mira qué pregunta interesante, ¿no? Hoy en día los chicos saben lo que es una goma de borrar, ¿se usa? No sé si se usa, pero nosotros Liquid usábamos. paper. Liquid Liquid paper. paper. Ahí está. Nosotros teníamos la goma esa que tenía dos colores, rosa y azul. Y si era de tinta, reventábamos la hoja, ¿no? Bueno, le preguntaron al Rebe si el Rebe usa goma de borrar. Y el Rebe les contestó que sí. Y les explicó que cada día el Rebe piensa cómo estuvo el día anterior y cómo tiene que estar el día de hoy. Entonces, como hoy tiene que estar mejor que ayer, entonces usa la goma de borrar para borrar aquellas cosas que quedaron ayer y que hoy tienen que estar mejor. Y esta es la vida del Yehudí. Tengo más cosas para contar, pero vamos a, por ahí mañana completamos esta idea. Pero la idea general, central es esta. La idea central es que, ¿por qué justamente la Torá nos trae los 42 viajes, las 42 estaciones? 42 también cabalísticamente, es la combinación que forma uno de los nombres de Hashem, el tetragramatón, que suma 26, pero hay cierta combinación que suma 42 también. Es un nivel. Entonces, estos 42 viajes, justamente la Torá nos pone y nos acentúa que sepamos que la vida es un viaje, un journey, como se dice en inglés, un viaje largo. Y este viaje tiene muchas estaciones. Y a veces tomamos un tren rápido, y a veces tomamos un lechero que para todas las estaciones. A veces tenemos que parar en más estaciones porque hay cosas para hacer. Y a veces ya hicimos y vamos directos, nos salteamos algunas estaciones. Y a veces nos damos cuenta que lo que nos salteamos la estación no era lo correcto. Y tenemos que volver un poquito para atrás. Y eso nos da el entusiasmo y el ímpetu para llegar a las estaciones que están al Yardén y Erejó, al lado del Yardén, que eso es la avenida del Mashiach. No tengo dudas que estamos cerquita, estamos ahí en el umbral de la avenida del Mashiach, así que ya estamos se puede decir, al final del último viaje. Aprovechémoslo. Si tenemos que cambiar algo, mejorar algo, los desafíos están hechos para nosotros. Mientras hay vida, está bueno que haya desafíos.